Y a todos, muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en estos sextos diálogos sobre la voz, otros cuerpos y otras voces. Queremos darle las gracias como primera cosa a todo el equipo de Matucana 100, y a su director, al equipo de programación, producción, etcétera, etcétera, quienes gentilmente acogieron el proyecto para estar en su plataforma virtual esta vez. Los diálogos han sido una instancia de encuentro y de debate en torno a la idea de lo vocal y sus múltiples interacciones, y este año, en ese fin, muy afortunadamente, nos hemos asociado con Laura Jordán, quien es musicóloga y quien está a cargo de un proyecto Fondesit Más que Gritos y Susurros, quien va a efectuarlas de moderadora durante el día de hoy. Ya les voy a dejar con ella, ¿sí? Con mi querida colega. Mi nombre es Luis Aros, soy el director del Núcleo de Investigación Vocal y les cuento que hoy, la semana pasada, estuvimos con Paula Vila y Andrés Grumman dialogando sobre los posibles usos de la voz en escena, y ese diálogo lo pueden ver en el canal de YouTube de Matucana 100, así que ahí está registrado. Hoy vamos a estar dialogando sobre lo poshumano, otras vocalidades, y para ello nos acompañan Mauricio Barría y Javier Osorio, a quienes desde ya les agradezco por estar hoy acá y haber aceptado nuestra invitación. Una última cosa, y con esto le doy el pase a Laura, es que para recordarles que durante las presentaciones de nuestros invitados, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, comentarios, etcétera, y nosotros vamos a recoger aquello para contribuir al diálogo. La idea es que podamos conversar durante esta tarde, ¿sí? Así que eso por mi parte. Laura. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Voy a partir dando la bienvenida a Javier Osorio, que va a ser el primer dialogante de esta tercera sesión que se titula Avanzando en lo poshumano, otras vocalidades. Javier es historiador y magíster en estudios latinoamericanos. Es docente desde el año 2007 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado y profesor del magíster en musicología latinoamericana de la misma universidad. Es parte del comité editorial de la revista Contrapulso y desarrolla docencia en las áreas de historia y teoría de la cultura, memoria y archivo, y en el campo interdisciplinario de los estudios sonoros. Me voy a saltar la parte de sus publicaciones para más bien darle la bienvenida a Javier y escuchar lo que nos tiene que contar hoy sobre estas voces poshumanas o posibilidades. Bienvenido, Javier. Hola, gracias Laura. Muchas gracias a todos, a todas, a todes, Marimari Compuche, a todos. Muy agradecido de estar acá hoy día y de poder conversar algunos elementos, algunos asuntos que creo que son bastante desafiantes, ¿no? Para entender algunas situaciones de la cultura contemporánea, ¿no? Y de lo contemporáneo. Y particularmente de los modos en que opera la voz, ¿no es cierto?, en este espacio, ¿no? De todos modos, yo quería hacer un comentario inicial respecto a esta idea del avance hacia lo posthumano, ¿no? Eh, Voy a hablarles un poco hoy día de algunos elementos que, claro, tienen que ver con la discusión respecto del concepto, del asunto, de los temas que giran en torno a lo posthumano, pero sobre todo no entendiendo esto como un avance en términos, por supuesto, de un más allá, ¿no? Me gustaría un poco hablar de algunas exploraciones, ¿no?, en el ámbito de lo posthumano. Me gusta la idea como del, del tantear terreno, un poco a tientas y un poco viendo qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en este espacio de lo posthumano, y escuchando, ¿no?, prestando atención también a lo que ocurre cuando uno cierra los ojos y está notando algo de intención. Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, para ir un poco a lo central,
me gustaría a mí hablar de una de las características que creo que es fundamental respecto de la crítica del poshumanismo, o desde el poshumanismo, que implica el cuestionamiento del antropocentrismo, ¿no? Un cuestionamiento del rol del sujeto, del animal humano, por decirlo así, ¿no? Y me gustaría decir esto fundamentalmente a partir de explicarles hoy día, a partir de algunas ideas, dos ideas fundamentalmente, que creo que me organizan, ¿no es cierto?, respecto de lo que yo podía comentarles o invitarles hoy día a conversar, y algunos ejemplos, dos ejemplos también que me gustaría traer del ámbito de las prácticas vocales de la poesía sonora, del performance y del arte sonoro. Eh, Voy a ver, hacia el final de la presentación me gustaría que escucháramos algunas cosas respecto a esto, pero me gustaría partir como diciendo, ¿no es cierto?, fundamentalmente, que esta crítica respecto del poshumanismo, ¿no es cierto?, gira en torno especialmente, ¿no?, a esta idea de la voz como única, como propiedad única del humano, ¿no?, que solo los humanos tendríamos capacidad de voz, ¿no?, que es una idea bastante antigua por lo demás, que se inscribe harto en la tradición, en la filosofía y en la cultura occidental, pero que resulta cuestionada o cuestionable, ¿no es cierto?, desde varias situaciones, ¿no? Particularmente, una de las primeras espacios donde esto puede ser cuestionado, ¿no es cierto?, tiene que ver con eh, sujetos a los que normalmente les hemos despojado, ¿no?, de voz, y me refiero fundamentalmente a la idea del animal, ¿no?, o los seres no humanos, ¿no?, que no tendrían voz, ¿no? Esa antigua idea también respecto de la, de la no voz del animal, ¿no?, particularmente gira en torno a esta idea del lenguaje, ¿no?, como único modo de aproximarnos a la voz, ¿no?, como si lo único de la voz fuera la capacidad del lenguaje, ¿no? Eh, y esto, claro, nos habla de una primera aproximación, una primera como característica de la voz que nos distinguiría, ¿no?, como especie, ¿no? Entonces ese cuestionamiento de la especie, ¿no?, y del lenguaje que gira en torno a nuestra capacidad del habla es un primer asunto que creo que hay que tratar, ¿no? Esto de todos modos no quiere decir que los animales no hayan tenido, los animales no humanos, quiero decir, no hayan tenido una intención, un estudio y una preocupación en tanto emisores vocales, en tanto vocalidades, ¿no? Esto efectivamente ha sido así, y digamos quizás lo más característico de esas preocupaciones históricas, ¿no es cierto?, respecto de las vocalizaciones animales, son que se articulan o se constituyen en torno a la capacidad de signo, ¿no?, de la forma en que estos sonidos significan o constituyen una especie de signos, ¿no?, para el punto de vista o desde el punto de vista antropocentrista del humano, ¿no? Y me refiero en este sentido a, digamos, distintos modos de articular este signo de las vocalizaciones animales. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con la relación con la metáfora o con el tropos en el discurso, ¿no?, esta idea de la voz del animal, la voz de los pájaros, etc. Es un tropo bastante clásico, ¿no es cierto?, y bastante importante en torno a ciertas figuras del género, además, inclusive, ¿no? Sobre eso podemos hablar también más adelante, pero quizás el elemento o los dos elementos más interesantes de esta constitución de las vocalizaciones animales como signos giran en torno, por un lado, a la comunicación, el modo en que hemos, desde el pensamiento científico, antropocéntrico, considerado los modos en que los animales se comunican, y esto constituye una primera base para aproximarnos a una idea de la oralidad, ¿no? El canto de las ballenas, los delfines, etcétera, articulan redes de comunicación, decimos nosotros, y a partir de eso se elabora todo un sistema, se han elaborado sistemas, ¿no?, de comprensión del lenguaje. Eh, pero el otro elemento, ¿no es cierto?, parte de la comunicación es, y quizás aquí es donde aparece la vocalización animal de un modo más precisa, ¿no?, es el signo de la voz del animal propiamente tal en la incorporación del paisaje sonoro, del soundscape, ¿no? En este sentido, quizás lo más destacable, ¿no es cierto?, de esta concepción de las vocalizaciones animales, de la vocalización de la voz del animal en el paisaje sonoro,
es por supuesto este paso, ¿no?, que Murray Schafer ya hablaba de un paisaje sonoro de alta calidad, baja calidad, hi-fi o low-fi, decía él, ¿no? Y por lo tanto esto nos permitiría como considerar desde una perspectiva posthumanista un paisaje sonoro del antropoceno como un paisaje sonoro de baja calidad, low-fi, ¿no? Articulado fundamentalmente a partir de la disminución de las especies, ¿no? Se han estudiado, hay varios paisajistas sonoros que han aproximado, ¿no es cierto?, distintas ideas respecto de la desaparición de especies animales, ¿no?, de distintos tipos de especies animales y distintos cambios de frecuencias en algunos paisajes sonoros, ¿no?, que implica la desaparición de voces, literalmente, ¿no? Y esto nos permite pensar o decir, ¿no?, que eh, nos encontramos frente, ¿no es cierto?, a las voces, a las vocalizaciones animales con sonidos en peligro, ¿no? De ahí viene, por supuesto, también toda una amplia intención, ¿no?, por traer estos sonidos animales que los pensamos como sonidos de fondo a un primer, a una primera, a una primera línea, podríamos decir, ¿no? Escucharlos con atención, prestarle atención a estas vocalizaciones animales y sobre todo preservarlas, ¿no? Esta concepción de la preservación, ¿no?, que está muy inscrita en varias, no en todas, pero en algunas aproximaciones hacia el paisaje sonoro, ¿no? De todos modos, esta dimensión, ¿no?, respecto de las vocalizaciones animales, que nos dice mucho, ¿no?, respecto de algunas ideas de la cultura, cumplen con este punto de vista antropocéntrico, ¿no es cierto?, de todos modos, en donde nos situamos, ¿no es cierto?, como interpretadores, ¿no?, interpretadores, ¿no es cierto?, de estas vocalizaciones animales. Las consideramos como signos, ¿no? Entonces, el paso, creo, interesante que nos permite pensar desde una perspectiva posthumanista estas vocalizaciones animales, ¿no?, es pensarlas ya no como signo, sino como potencia, ¿no? Y aquí quizás lo interesante en ese paso del signo a la potencia es pensar que en esas voces desarticuladas o no articuladas, no solo se define una posible interpretación cultural, sino también se definen capacidades, formas de vida, fuerzas de vida, ¿no? Una vida como fuerza que está presente ahí, ¿no? Y leerlo, interpretarlo desde ese lugar, escucharlo desde ese lugar, eh, quizás lo que tiene de principal posibilidad, ¿no es cierto?, para la interpretación humana en este caso, ¿no?, es que nos permite entender nuestras propias voces, las voces de los propios humanos, ¿no?, también como de los animales humanos, ¿no?, como fuerza, como potencia, ¿no? No habría una distinción desde este punto de vista posthumanista, podríamos decir, tan categórica entre la voz humana y la voz de animales no humanos en tanto capacidad de lenguaje, sino que habrían distintas potencias, ¿no?, distintos modos de aproximarnos a este uso de la energía vocal, ¿no? Desde ese punto de vista, quizás también uno de los elementos eh, más potentes es que nos permite esta idea, ¿no?, leer eh, el modo en que las voces de los animales nos configuran como humanos, ¿no? Las vocalizaciones animales nos configuran a nosotros mismos, ¿no? Y esa idea ya nos pone en el espacio de la voz como un espacio de relación, ya no solo como una propiedad humana y no humana, sino como una forma de relación en términos de energías, en términos de potencia, que nos constituyen a nosotros como humanos en relación con otras especies, ¿sí? Quizás uno de los casos que a mí me gustaría traer a propósito de este asunto, ¿no?, de la voz como un modo de relación con lo natural, no solo con lo animal, sino también con la naturaleza, eh, es el caso de Cecilia Vicuña, ¿no? Cecilia Vicuña tiene varias ideas interesantes respecto a esta idea, pero sobre todo ha dicho en varias ocasiones, ¿no?, que para ella el lenguaje, ¿no es cierto?, es algo que aprendió de los animales, que aprendió desde la naturaleza, ¿no? Entonces, este modo en que esos otros sonidos configuran
un modo de entender el propio lenguaje humano, ¿no? Ya nos habla de un cambio, ¿no? Pero de todos modos, quizás lo más interesante en esa aproximación vocal de Cecilia Vicuña es que se sitúa sobre la base de una poética relacional, de los modos de conexión con la naturaleza, de los modos de conexión de la voz con los sonidos que circundan en términos de distintos modos de potencia al medio humano, ¿no? Eh, Hay varios ejemplos en relación a esto y quizás podríamos escuchar un pedacito chiquitito antes de que termine de hablar de otro asunto, ¿no? Si me permiten conectar un poquito acá. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? De una de las poesías de Cecilia Vicuña, que está en este disco que se llama Kunturko del 2012, y es un modo de presentación de esto, ¿no? Voy a presentar solo un fragmento muy chiquitito porque quiero continuar con una segunda parte de lo que quiero hablar, ¿no? Pero podemos volver al caso de Cecilia Vicuña hacia el final de la conversación. El otro ámbito, que tampoco quiero pasarme tanto en el tiempo, ¿no? El otro ámbito es el de modo de entender lo vocal y la voz, ¿no? Desde una perspectiva posthumana, ¿no? Nos habla de un cambio, un modo de entender también las voces eh, de elementos a los cuales le hemos despojado de una capacidad de identidad. Y con esto salto del mundo de lo animal al mundo de la máquina, ¿no? El otro aspecto en el cual hemos considerado la propiedad de la voz humana como único modo de la voz, aparte del lenguaje, ¿no? Es la capacidad de la voz para distinguirnos no solo como especie, sino también como identidad, configurar nuestra identidad a partir de lo vocal. Y desde ese punto de vista, quizás el aspecto central, para ir un poco a lo medular del asunto, gira en torno a la construcción de alteridades vocales, ¿no? Esto quiere decir al modo en que hemos pensado que las máquinas que hemos construido, ¿no? Y que necesitamos construir como máquinas hablantes, son alteridades de una voz que llamamos real, nuestra propia voz, ¿no? La voz que tiene la identidad humana. Desde ese punto de vista, hay una larga historia, por lo demás también, ¿no? Respecto de las relaciones entre máquinas que son hablantes, al mismo tiempo que son producto de la construcción de la identidad humana. Por lo demás, hay que decir, como breve dato chiquitito, que las máquinas parlantes, ¿no? Son un invento, por supuesto, del modo de articulación del sujeto humano y de la identidad humana en la primera modernidad, desde el siglo al menos XVII, XVIII, ¿no? Las cajas de música, Kempler, por supuesto, y estos primeros experimentos de los autómatas como máquinas que poseen una voz que no es humana, pero que distingue la capacidad o frente a la cual nos distinguimos nosotros como una identidad particularmente capaz de producir, ¿no? Estas imitaciones, ¿no? Eh, Integran, ¿no es cierto?, una parte importante del pensamiento de la modernidad. Hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la imitación maquinal, podríamos decir así, de la voz humana, ¿no?, de la voz del hombre, que giran en torno a varias ideas, ¿no es cierto? Quizás el caso más interesante, ¿no?, para ir también a lo medular de esto, tiene que ver con la síntesis vocal, ¿no? Hay modos de articulación entre la imitación del hombre y la máquina que giran o que constituyen una parte importante del autómata, ¿no? Pero la cantidad importante
software, máquinas y de experimentaciones, ¿no es cierto?, que se han hecho particularmente en el siglo XX para imitar la voz del hombre a partir de las máquinas, han tenido una larga historia muy potente, ¿no? Desde los primeros usos de esta aproximación en 1930, ¿no?, que es cuando se inventó el vocoder, ¿no?, que es un software muy, digamos, un modo de aproximación a la síntesis vocal muy usado también en la música popular. El vocoder es más o menos el sonido que se emplea en prácticas de la música popular como Kraftwerk, es el caso quizás más conocido, pero además del vocoder en la década del 30, trabajos que se hicieron posteriormente, en la década del 50, 60, 70, quizás otros casos importantes es el del autotune. El autotune es otro de los principales, ¿no es cierto?, producciones eh, eh, de software o de máquina, ¿no es cierto?, permiten producir y alterar la voz humana. En este caso, quizás el caso más conocido es el de Cher, ¿no? El autotune es el que se conoce como el efecto Cher en la voz, ¿no?, con esta famosa canción de Cher, ¿no?, del año 98. Eh, Hasta quizás el caso más emblemático y más reciente, que es el Vocaloid, me parece que es el término, ¿no es cierto?, que es este software que inventó Yamaha, y que ya tiene, ¿no es cierto?, un caso muy conocido, ¿no es cierto?, de una cantante pop de mucho éxito, Hatsune Miku, que es una producción, ¿no es cierto?, de Yamaha, ¿no? Y otros quizás mucho más, de uso mucho más corriente, ¿no es cierto?, que es este software que se ocupa mucho en YouTube o en las experimentaciones en YouTube, que se llama Loquendo. Loquendo es un software que se construye en la década del 70 a partir de otras construcciones, Musa y otras más, que se aplican a las máquinas, ¿no? De aquí viene Siri, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los computadores, etc. Y Loquendo también es un software que ocupó, hay un caso muy bonito que lo pueden buscar después en internet, de este grupo uruguayo que se llama el Cuarteto de Nos, tiene un contrapunto entre el humano y la máquina, un caso muy lindo de trabajo con software en la música popular latinoamericana. Pero un poco para terminar ya esto, el caso que a mí me gustaría traerles es el de una experimentación en el ámbito de una importante o interesante artista sonora argentina que está radicada en Estados Unidos, que se llama eh, Andrea Pensado. Voy a mostrarles algo simplemente. Ella trabaja con Max, un software en computador, y lo interesante es el uso de el modo en que emplea esto para, eh, digamos, no producir una síntesis que imita la voz del hombre, sino producir un modo de colaboración. Este sería el cambio que creo que es acá interesante, ¿no? Un modo de colaboración entre el humano y la máquina, que nos habla de una posibilidad en el performance, esto es una música performática, ¿no?, una posibilidad de establecer modos de contacto, modos de colaboración, insisto en esta palabra, que entregan o que construyen instancias no de imitación, sino de híbrido, ¿no?, de modos híbridos de construcción. Ella es, en este caso, su performance es, en este caso, un híbrido vocal, ¿no? Entonces me gustaría mostrarles esto para terminar. Andrea Pensado funciona en el espacio un poco de una escena bastante compleja, que es la música noise, por lo tanto una música bastante ruidosa, efectivamente, y bastante intensa, ¿no es cierto? Hay mucha intensidad vocal en esta práctica.
voy a dejarlo ahí para que podamos hablar. Habría pensado en una compositora, compositora que ha pasado muy fuertemente hacia el ámbito de la experimentación y de la improvisación, ¿no? Esa idea de la improvisación creo que es bastante potente también en este caso, ¿no? Bueno, presenté estos dos casos, ¿no? De Cecilia Vicuña y Andrea Pensado, también pensando en los modos en que artistas latinoamericanas, en ambos casos, que ambas viven en Estados Unidos, trabajan con uso intenso de lo vocal, ¿no? Podemos pensar también, ¿no es cierto?, en el modo en que esta idea de lo posthumano implica una tensión o un conflicto en torno a la idea del género, ¿no? Que creo que también es otro tema bastante importante, ¿no es cierto?, para tratar. Eso por ahora, creo, Laura. Sí, gracias, Javier. Nos dejaste con un montón de temas para retomar, la relación con el sujeto, la posibilidad del animal de tener voz sin ser humano, etcétera. Las máquinas, voy a dejarlas pendientes y darle inmediatamente el pase a Mauricio Barría, que es dramaturgo y teórico del teatro, doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, académico del DETUCH. El año 2013 publica Intermitencias, ensayos sobre teatro, performance y visualidad. En el 2015 estrena Banal o En qué pensabas mientras te demolían, bajo la dirección de Heidrun Dreyer en el GAMP, con gran éxito de crítica. Y ese mismo año la editorial Cuarto Propio publica su texto Páramo. Tengo más cosas que decirles de Mauricio, pero una vez más les voy a dejar directo con él para que nos presente su perspectiva de estas otras vocalidades desde lo poshumano. Gracias, Mauricio. Gracias, Laura. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. En algunos lugares ya casi buenas noches, ¿no? Le quiero agradecer a Laura y a Luis que me hayan hecho esta invitación. Agradecer también a Javier, digamos, por su espléndida presentación que acabamos de escuchar y que de alguna otra manera, claro, instala ya los tópicos centrales quizás de la pregunta que nos convoca hoy día. Cuando Luis me invita a esto, yo me apresuré tal vez en decir que sí, y cuando estaba trabajando sobre esto me arrepentí un poco porque esta área de problemas, digamos, no es exactamente mi expertise. Más bien yo circundo problemas de la voz a propósito de obra sonora, de radial que he realizado, pero al mismo tiempo me permitió empezar como de alguna otra manera a sedimentar algunas cosas que son las que hoy día quiero compartir con ustedes. Lo que voy a hacer entonces son más bien reflexiones, provocaciones, digamos, en cierto modo, para armar un diálogo más que una hipótesis o una tesis muy, muy precisa, porque eso no lo tengo. Voy a leer y voy a ir hablando, digamos, inmediatamente como también para administrar mejor el tiempo. Bueno, lejos de las voces metálicas de los antiguos sintetizadores robots que buscaban extrañarnos de la cotidianidad para ponernos de un salto en el futuro, como ocurría en las seriales de televisión en los años 60 y 70, hoy la investigación sobre voz artificial se juega en la capacidad de reproducir lo más fielmente una voz humana real. Que la máquina hable y gesticule es el punto de inflexión que conduce a la consumación del humanismo artificial. La voz se constituye así en una nueva prueba de Turing, en cierto modo. Por medio de la voz artificial se busca generar entornos confiables, ambientes familiares y eficientes que colaboran en la maximización de una experiencia inmersiva con la máquina. Hacernos sentir su naturalidad, su cercanía, su necesidad. Las aplicaciones de voz de nuestros laptops, los pequeños vigilantes de nuestro hogar como Alexa, o los garantes de seguridad como las voces de los ascensores, o las extensiones de esta confiabilidad en las voces automatizadas de los servicios al cliente son ejemplos. El hecho es que la voz artificial hace mucho invadió nuestra vida, sustituyendo en algunos casos funciones laborales antes hechas por personas
bajo la lógica de mayor eficiencia a menor costo. Desde este lugar, el objetivo de la voz sintética es la búsqueda de su humanización, pero al igual que la teoría de la inteligencia artificial, el modelo se convertirá pronto en la copia inestable e imperfecta. Quiero decir que ya antes de la artificialización de la voz, constatamos un proceso de estandarización que busca homogeneizar las cualidades sensoriales vocales que le otorgan su singularidad. El modo en que hablan los reporteros de televisión, que persiguen una suerte de tono neutro, sin afectividad definida, pero que termina por igualar las alturas, los ritmos y las texturas vocales. O es el caso de los relatores de seminarios o coach, que ya nos sorprendían por la estandarización de su gestualidad, toda venida de cursos de comunicación persuasiva y liderazgo, o de las voces de comerciales, de banco, financieras, en que los modos de fijar la atención, de producir persuasión están fuertemente homogenizados. Por otro lado, la globalización de los productos televisivos trabaja en borrar las diferencias de acentos regionales y nacionales e incluso a alisar las diferencias de clase en los doblajes o suplantan las voces originales por doblajes. Cada vez más las voces se dessitúan de su territorialidad en pos de una idea de neutralidad cultural. El punto entonces es que los fenómenos de maquinización de la voz vienen a cumplir ese ideario de la inteligencia artificial en la que la copia se constituye en el modelo y por tanto exacerba su simulacro de humanidad, intenta ser más humana que lo humano. Pensemos en la voz. ¿Qué es lo que juega en ella? Quizá lo primero que asociamos fuertemente a la voz es la producción de una identidad. Y con ello digo también la identidad de una especie. Creo que Javier lo expresó muy bien eso, ¿no? Según Laden Dollar, la voz puede entenderse, dice él, desde 3 niveles. Uno puede pensar la voz como un vehículo del significado. Hay voz mientras se enuncie, una vez comunicado, la voz desaparece. Son importantes los signos de la voz en este sentido, como elementos paralingüísticos que aportan a la comunicación, el acento, la entonación, el ritmo, la altura o el timbre. Bajo esta lógica, la voz sería un vehículo de la comunicación, no más que eso. Habría un segundo nivel o una segunda manera de pensar, dice Dollar, en la voz como fuente de admiración estética, en donde se acentúan sus componentes perceptuales, pero hay un tercer lugar, que es el lugar sobre el que me quiero entrar en diálogo con este pensador, a propósito de la voz como objeto, ¿no? Como objeto voz. El lugar de donde se instala Laden Dollar es precisamente Lacan y el psicoanálisis. Según Paralquien, la voz constituye lo que en la teoría lacaniana se llama un objeto alfa. La voz es como la mirada, el síntoma del otro o de la otredad, aquello con lo que nunca podemos coincidir, pero en lo que me reconozco desde un extrañamiento. Es decir, la decisión fundante del sujeto. Así como nunca puedo mirar mi mirada, o mirar mirándome, no puedo escuchar mi voz como suena para el otro. De ahí que viene esa extraña sensación cuando escucho mi voz después de una grabación, digamos, ¿no? Me va a pasar cuando escuche esto después en el YouTube. La voz no coincide plenamente con mi cuerpo, dice Zizek. Siempre hay un misterioso desajuste, como si mi voz no fuese mía, como si la experiencia de la voz fuese el lugar de otro. Reconocemos al otro desde la voz porque ésta nos remite siempre a una exterioridad de nosotros mismos. Reconocemos al otro reconociéndonos a nosotros mismos. De ahí que nos perturbe tanto la voz del diferente, porque no logro reconocerme en ella, me abisma de mi propia integridad supuesta. No es raro que nos empeñemos en hacer familiar la voz, que busquemos la compañía de la voz familiar. No es raro que hagamos mofa de la voz del diferente, que sea objeto de chistes. No es raro que una de las formas de clasismo y de racismo más cotidiana sea el desprecio por la voz del otro.
La voz es un excedente, un suplemento, pero también un resto. La voz es el fantasma del Padre, pero al mismo tiempo la posibilidad de transgresora de la ley, del disciplinamiento. De hecho, la imagen de la voz interior que adquiere la figura del fantasma es habitual en el teatro. Ejemplo paradigmático de eso es el fantasma del padre de Hamlet, la voz interior que nunca logra internalizarse plenamente y se presencia como una exterioridad, incluso en la necesidad de tener que escenificar y escuchar por la voz de los actores la propia muerte del padre, ¿no? La voz es el recuerdo de las otras voces, es el lazo que me remite constantemente a la afuera, el modo en que hemos sido moldeados desde afuera. Nuestro inconsciente es la resonancia de voces antiguas, pero nunca nuestras. La voz nos saca, la voz se proyecta, en la voz experimentamos el éxtasis sobre el que se funda paradójicamente nuestra seguridad y estabilidad. La voz adquiere, dice Zizek, una autonomía espectral una autonomía espectral nunca termina de pertenecer del todo al cuerpo que vemos. De modo que incluso cuando vemos hablar a una persona en vivo, siempre hay un mínimo de ventriloquismo en juego. Es como si la propia voz del hablante lo vaciara y de algún modo hablara por sí misma, a través de él. En otras palabras, su relación es mediada por una imposibilidad. En última instancia, oímos cosas porque no podemos ver todo. Hasta ahí la cita de Zizek. Lo que resulta sorprendente constatar fue que el uso de aparatos tecnológicos es la primera forma en que la voz cobró total independencia del cuerpo. El uso del teléfono, de la radio posteriormente, pero los aparatos no fueron la causa de la separación, más bien amplificaron el síntoma, haciendo patente esta situación de desajuste permanente entre el cuerpo y su voz. Tal vez de ahí la fascinación de la radio, pero también su siniestro misterio, que obligó prontamente a volver a colocar la vista como el sentido de la verdad, de la integridad y de la forma. En este sentido, la maquinización de la voz no resulta una experiencia del todo sorprendente. Lo que nos extraña es experimentar la escisión, al darnos cuenta que esa voz no tiene un cuerpo, no pertenece a un cuerpo o no es asociable a un cuerpo. Las voces artificiales trabajan así desde una lógica proyectiva del deseo. Nos invita a imaginarles sus cuerpos y por ello reafirman los sesgos de identidad cultural y de género que esperamos. Hay un famoso estudio que se hizo a propósito de los géneros de las voces, en las que la gente decía que prefería escuchar voces femeninas cuando asociaba funciones vinculadas a la cercanía y al cuidado. Sin embargo, prefería voces artificiales masculinas cuando esas voces tenían que ver con el mundo del trabajo. Eso es un tema, un estudio que se ha hecho y resulta bastante interesante, digamos. La voz artificial, de alguna otra manera, en esta idea de proyectar un cuerpo, lo que hace es reafirmar una lógica de género y de hegemonía cultural, digamos, en la que ya estamos. Por otro lado, la maquinización de la voz cumple el deseo de la homogenización de la que antes hablábamos. El problema, entonces, no es la voz. El problema es la escucha. Y eso es lo que quiero proponerles pensar hoy día. El tema no es si se construyen voces artificiales o si existen voces no humanas. El problema es qué tipo de escucha es esa que tendría que ver con una voz no humana. Para Barthes, en el momento en que entiendo el inconsciente como lenguaje, el inconsciente se entiende como algo para ser escuchado. Por ello, al mismo tiempo, el inconsciente es una voz. Voz, entonces, es inseparable de la escucha. No hay diferencia entre escucha y voz, dice Barthes. La escucha habla tanto como la voz escucha. La voz escucha no tiene que ver con el sentido, sino con los significantes. La voz está al nivel de un suplemento o de una significancia, plantea Barthes. La voz es la presencia del otro, a partir de lo cual me constituyo yo. La voz siempre refiere al otro, a la otredad en la escucha.
Por ello, aun cuando la voz de la conciencia está en mí, es vivida como una afuera, un síntoma, materia significante, no aún sentido ni significado. Voz es el cuerpo de la voz, el cuerpo en voz, un modo en que sucede el cuerpo, el modo tal vez en que sucede el cuerpo para otros en la escucha. Escuchar es un verbo transitivo, pero no en un sentido gramatical, sino en el sentido que obliga la actividad tanto del que escucha como la de lo escuchado. No hay binariedad sujeto-objeto en la relación de la escucha. La escucha es también una forma de tacto y de contacto, es una famosa tesis de Barthes, ¿no? De flujo recíproco continuo. El cuerpo en la escucha sucede como una interfase de entrelazamiento, un quiasmo, como lo define Merleau-Ponty, más que un sistema integrado y cerrado. Por lo mismo, la escucha implica hacer presente la espacialidad, requiere de materialidad concreta para poder suceder y obliga a la cercanía. A diferencia del poder de la mirada, que administra la distancia y de ahí declara la objetualidad del mundo, y su poder ser cognoscible, la escucha en la cercanía obligada mantiene siempre una dimensión de indiscernibilidad, de misterio, no genera certidumbres, sino que provoca relaciones, la necesidad de que el otro complete el sentido. Esto en relación a la voz, cuando ella es acusmática, pero en relación al sonido de la voz siempre. Como Barthes, la voz es ante todo una significancia, algo diferente al lenguaje. Este carácter táctil de la escucha la hace de alguna forma algo más cercana a la afectividad, pone en crisis la frontera entre lo íntimo y lo público. La pregunta no es qué sea una voz artificial, sino qué hace con nosotros, qué modifica, qué efecto tiene en nuestra experiencia de la escucha. Y en esta misma línea, ¿qué tipo de presencia constituye? ¿Cómo altera nuestros modos automatizados de la presencia? Y esto no es solo una cuestión de la voz sintética, es en general del uso del cyborg o de cuerpos virtuales en el teatro y de la performance. ¿Qué tipo de nueva vinculación perceptual en la que nos propone la escucha de una voz artificial? ¿A qué nos invita una voz artificial? Tal vez a pensar la alteridad en tanto tal, a generar procesos que desautomatizan nuestros hábitos perceptuales y mantienen en la apertura de una pregunta antes que la clausura de una respuesta, asumiendo el no entendimiento como una condición del pensamiento y, por cierto, del arte. Hasta ahí estas reflexiones, digamos, generales, y quisiera, para cerrar, poner 3 ejemplos. Entonces, hay un ejemplo que que supone que está en un YouTube. Si es posible ponerlo, si no, se los puedo después enviar, digamos, ahí está. This world, tiny little thing, before its time, in a god for, what? Girl, yes, tiny little girl. Into Es un trabajo muy conocido, no tiene nada especialmente novedoso. No matter, Pero unknown, unheard of, he having vanished, thin air, no sooner buttoned up his es muy breeches. interesante traer. Gracias, hasta ahí está súper bien. El primer caso es un trabajo de Beckett, en donde, al cual siempre vamos a volver cuando hablemos de contemporaneidad en el teatro, ¿no? Como en ningún otro artista, sus trabajos ponen en escena la decisión que plantea Lacan, entre cuerpo y voz. Trabajos como No Yo, que es esto que acabamos de escuchar, o en otros trabajos que él desarrolla para la radio, en la que la voz es convertida en el sujeto y en el objeto de la representación. Aquí la mediación mecánica por medio de la grabación o la transformación del cuerpo en boca, como lo que estamos viendo en esta obra que se llama No Yo, esto es en aparato vocal, ¿no? Aparece la boca como un aparato vocal. Aparato en el sentido como lo plantea Jean-Louis Dehaut. Jean-Louis Dehaut, a propósito de el aparato, es una mediación que condiciona nuestra percepción del mundo, ¿no? Hay en Beckett voces humanas, pero no solo acusmáticas, sino con un efecto de alteridad maquinal. Y eso es lo interesante. Hay un trabajo en Beckett
que aun cuando Beckett no lo propone realizar, genera lo que podríamos nosotros definir como un efecto de máquina. Los cuerpos en Beckett más bien parecen autómatas paródicos de humanidad, como el jugador de ajedrez que describe Benjamin en las tesis de la historia, ¿no? El famoso autómata de mentira, digamos, del siglo XIX, digamos, ¿no? La voz como el resto, el residuo de una humanidad extinta, de un proceso de disolución de lo que solo resta a la voz, la que se maquiniza para sobrevivir, ¿no? Eso uno podría pensar la metáfora de la máquina en Beckett tendría que ver con esta idea de que es lo único que nos queda para poder sobrevivir a la catástrofe completa, ¿no? A través de la repetición de la enunciación plana y veloz, sin expresión, describiendo los textos más que interpretándolos. Es un lector informático en su performance antes que una actriz. Interesante esto porque cuando uno revisa puestas en escena de la obra de Beckett, en general la obra de Beckett impide una representación o una interpretación actoral tradicional, ¿no? Y en general se produce siempre esta parodia que tiene que ver precisamente con la misma condición del actor. Un segundo Mauricio, ejemplo, y voy a ir con esto cerrando. eso, te quería pedir que sí. dejemos tiempo para el diálogo. Eso, gracias. Perfecto. Un segundo ejemplo y el último, o sea, que quiero plantear es un trabajo de Luciano Berio, que aquí deben haber actos músicos, que es Secuencia 3, en que efectivamente lo que nosotros vemos en esta desarticulación completa de la voz es algo de lo que ya planteaba Javier a propósito de la animalización, ¿no? Eso me parece a mí interesante mencionar. Aparece nuevamente el problema del aparato fónico como tal, como una dimensión que conforma una forma de recepción de los sonidos, ¿no? No es lo que interesa de estos dos trabajos, y con esto quiero cerrar, es que no nos llevan, hay un último ejemplo que después podemos conversar, no nos llevan exactamente a la idea de las voces de las máquinas, pero son construcciones que desde un lugar de la percepción, de alguna otra manera remiten a una construcción maquinal. Quiero decir que el problema de la voz maquinal no es tanto la ejecución de la máquina, sino un problema que nos invita a pensar respecto a las escuchas y a las recepciones de eso. Bueno, eso quiero plantear simplemente. El último ejemplo lo podemos comentar después en la conversación. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos una cantidad de aristas que podríamos tocar en este diálogo, como la idea es que ustedes puedan conversar entre ustedes dos, poniendo también en relación sus backgrounds en la música y en el teatro. Voy a ahorrarme mi propio comentario y mi pregunta y voy a pasar a las preguntas que dejaron en el chat los auditores, los espectadores. Entonces, por una parte preguntan, esta es específica para Javier, dice Federico, sin conocer la obra de Pensado, lo que vimos me hizo pensar más en una traba o interrupción que una colaboración con la máquina. ¿Podrías explicarnos en qué nivel consideras que es una colaboración? Y antes de darle la palabra a Javier, voy a ligar con otra pregunta que también tiene que ver con las máquinas, y yo creo que ambos pueden reaccionar a estas preguntas si les parece. Y la segunda pregunta dice, extrapolando la vieja idea de Rousseau, para quien la voz humana musical surge por la necesidad de expresar pasiones, lo que nos distingue de los animales, ¿dónde deberíamos posicionar esta voz máquina o voz no hablada, voz poshumana, que es incapaz de expresar pasiones? ¿Podemos seguir llamándola voz o deberíamos pensarla, siguiendo a Jacques Attali, como parte del ruido que constituye al mundo? Entonces aquí estas dos preguntas que tienen que ver con las máquinas y las voces. Les dejo la palabra a Javier primero y luego Mauricio si quiere también. Sí, gracias. Respecto de la colaboración de humano-máquina en Andrea Pensado, claro, hablo de colaboración fundamentalmente en el sentido de la agencia, ¿no? De la agencia que la máquina le permite, la agencia que la máquina tiene, ¿no? Una parte importante de su performance tiene que ver con la interacción con el muñeco, la interacción con el micrófono y con el Max, ¿no? El computador.
y las distintas alteraciones que esto tiene. Hay varios momentos en los que ella maneja, ella misma está manejando, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir, pero hay varios momentos también donde eso toma caminos imprevistos, y es la máquina, ¿no es cierto?, la que empieza como a tomar formas de distintas, o digamos, actuar de formas distintas, ¿no?, en la performance, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con esta idea de la improvisación, fundamentalmente, ¿no?, que es el lugar desde el cual ella propone una lectura del uso de la voz, ¿no? Es una improvisación lo que está ocurriendo. Ahora, uno podría decir, ocurre lo mismo cuando uno está improvisando sin mediar máquinas. Probablemente sí, pero si uno ocupa la máquina para la improvisación, hay un modo de agencia de la máquina que ya no es únicamente objetual, ¿sí? Eso me parece por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay otro aspecto que por supuesto me parece importante, ligándolo a la otra pregunta, respecto a esta idea de la colaboración y la agencia, ¿no?, que es la capacidad digamos, de los organismos no humanos, ¿no?, máquinas o animales, ¿no?, de generar efectivamente, o de poseer, más bien, ¿no es cierto?, una capacidad de afectación, ¿sí? En este sentido, la idea de la emoción humana reflejada en la voz, ¿sí? Y lo decía Mauricio también en su presentación, claro, pasa en momentos en los que el humano pierde esta capacidad no sé si pierde, ¿no?, pero abandona esta idea de producir una emoción a través de la voz, ¿no? La voz maquinal, decimos, ¿no? Uno habla con una voz de máquina, decimos, ¿no? Y el hombre imita, claro, la especie humana imita a la máquina, ¿no? Entonces también esta idea de la emoción como particular de la identidad, ¿no?, o de lo humano, es algo que creo que también nos permite como cuestionar desde la perspectiva poshumanista, ¿no? En estricto rigor, yo diría que quizás lo más interesante desde la perspectiva poshumana, ¿no?, es entender no solo las voces de otras cosas, de los animales o las máquinas, sino la propia voz humana, ¿no? Toda voz, podríamos decir, toda forma de vocalización, constituida no como una propiedad, ¿sí?, no como una propiedad, sino como una relación, ¿sí?, como una relación de fuerzas, en estricto rigor, ¿no? Y esto creo que es lo más interesante del asunto, ¿no? Mauricio, ¿sí? Sí, quiero tomar justamente lo último que dice Javier. Yo creo que aquí el punto es la pregunta por la relación. Yo es lo que quiero decir cuando digo que el problema no es la voz, sino que es la escucha. Cuando uno piensa en la pasión o cuando uno piensa en la expresión de pasiones, uno desde ya sabe que eso está culturalmente determinado. Que la forma en que un hombre occidental o una mujer occidental recibe o lee o interpreta pasión en una elocución es muy distinta a la de un sujeto oriental. El teatro japonés, por ejemplo, la forma en que construye la vocalización y construye la lógica de una emoción no tiene nada que ver con la lógica de la emoción de un teatro occidental. Si uno va desapercibido a ver una obra de teatro no, sin saber nada, lo más probable es que uno diga, había gritos, sonidos, cantos, pero en ningún momento había emoción, en el sentido que nosotros como occidentales entendemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que de alguna otra manera somos nosotros quienes asignamos esa condición de pasión a la voz, porque la voz está siempre afuera de nosotros. Eso es el punto. Por lo tanto, nosotros también le asignamos a esa voz artificial también un cuerpo. Y esto es muy increíble porque efectivamente nuestra vida diaria está llena de esas voces artificiales. O sea, eso es lo que yo quería proponer, digamos, que no es que sea algo tan especial, está lleno, o sea, y cada vez más, ¿no? Cada vez más, ¿no? Por lo que tal vez la pregunta sea, ¿qué podemos entender hoy por pasión? ¿Qué podemos entender hoy por emoción? ¿Cómo cambia nuestra manera de comprender nuestra propia manera de relacionarnos con el mundo a través de esta experiencia? Y la última cuestión, lo dijo, de alguna otra manera también lo dijo Javier,
pero creo que es importante entenderlo. Acá nosotros lo que vivimos, la máquina es una gran metáfora performativa. La máquina es la metáfora con la que se construyó la idea del humanismo. Eso no nos olvidemos. Y por lo tanto, todo el pensamiento humanista, incluyendo a Spinoza, es un pensamiento que tiene como horizonte una idea de máquina. ¿Pero qué es máquina? Máquina al mismo tiempo que es aquello que desde donde nos podemos diferenciar, es aquello a lo que queremos llegar. Es como la animalidad. O sea, cumple una función entre maldición y don. Por lo tanto, la máquina es el permanente frontón sobre el que nosotros vamos desarrollando, no descubriendo la identidad de la máquina, sino que descubriendo nuestra propia identidad. Yo creo que peores son los procesos de homogenización de la voz que ocurren no en la máquina, que a mí me parecen mucho más graves. ¿Puedo contar una anécdota corta? Yo me acuerdo de haber estado un día en el metro, cuando andábamos en metro, y de repente habla el señor del metro, pero habla con un acento de señor que no era chileno. Y la reacción del público fue inmediata. O sea, tú notaste inmediatamente que la mayor parte de la gente que estaba alrededor mío puso una cara de extrañamiento, ¿no? Pero ¿cómo? ¿En el metro también hay venezolanos? O sea, esa voz que en la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar durante años, desde chicos, ¿no? De que era una voz familiar. De repente nos desfamiliarizaban esa voz. Y los comentarios, escuché más de un comentario diciendo algo así como, ¿hasta aquí han llegado los inmigrantes o los venezolanos? O sea, no era grato escuchar esa voz, porque generaba inseguridad. Qué ganas de seguir en esa conversación, porque claro, las voces son relaciones con otros, y no son otros imaginarios, sino que son otros de verdad, ¿cierto? Con un cuerpo específico, en una historia específica en la que estamos. Pero una vez más me voy a saltar mi pregunta y voy a compartir con ustedes dos preguntas que aparecieron en el chat, y así también vamos redondeando, vamos cerrando. A ver, dice, es para Javier, pero yo creo que ambas las pueden contestar los dos dialogantes. Desde nuestra experiencia en el lenguaje humano, y tomando en cuenta el último ejemplo de colaboración entre máquina y humano, ¿es posible pensar en la construcción de otras formas de lenguajear, con otras sintaxis y otras pragmáticas? Eso es una pregunta que, bueno, de acuerdo a tu perspectiva, ¿cómo repensar las gramáticas universales de las lenguas al reflexionar o teorizar sobre las prácticas vocales? Esta es una pregunta. Y la segunda, que lanzo inmediatamente, dice, me pregunto por esa tesis de la desconfianza por la tecnología en su posibilidad de generar pasiones. Entiendo la perspectiva, pero ¿qué pasa con el cyberpunk, el cine tipo Blade Runner, donde justamente se tematiza ese tema? Concuerdo con Barría en esa asignación a la voz. Los ejemplos anteriores abren otras formas de vivencia, experiencia. Siempre la máquina es lo otro, pero en lo ajeno estamos nosotros mismos. Entonces les dejo estas dos preguntas, si pueden comentar ambos, y tal vez ir cerrando este diálogo, en el orden que prefieran. Sí, bueno, claro, respecto de lo primero, estas otras formas de lenguajear, ¿no? Y la relación de voz con el lenguaje, ¿no? De una forma mucho más amplia y mucho más abierta, quizás, ¿no es cierto?, abriendo otras posibilidades del lenguaje mismo, es un asunto muy interesante, muy importante a tratar, ¿no? Quizás más que referirme a un lenguaje de otro tipo, hay que decir, por ejemplo, que algunos de los casos que mencionamos o que yo mostré ahora, creo que todos los casos que mostramos ahora, inclusive lo de Mauricio, ¿no? Lo de Beckett, implican una relación con el lenguaje que es, por supuesto, mucho más abierta, mucho más imaginativa, ¿no? Pero quizás a mí uno de los puntos que me gustaría destacar, para no quedarme y no decirlo, ¿no?, es la posibilidad de aquellos que hemos como despojado del lenguaje, ¿sí? Me refiero particularmente a esta idea de la discapacidad, ¿sí? Que es algo que está en el otro lugar, digamos, de las posibilidades de la voz, ¿no? Entonces, lo que ocurre en torno al lenguaje y discapacidad, como nos saca de nuestra condición de pensar la propiedad de la voz humana,
¿sí? Entonces pensar ahí el lugar del lenguaje creo que es súper importante también, fundamental, ¿no? Si queremos imaginar formas de relación con el otro, ¿sí? Eso es lo primero, ¿no? Y respecto, me gustaría muy cortito decir algo respecto a esta idea de volver un poco sobre la idea de la capacidad de las máquinas de generar emoción o no de generarla, ¿no? Eh, claro, hay dimensiones, por ejemplo, en el caso de lo de Andrea Pensado, que implican una emoción, por supuesto, ¿no? Que es el terror, que es el inconsciente. Ella trabaja mucho también esta idea de, por eso ocupa este muñequito que se llama Andreita, eh, dimensiones del humor, del inconsciente y del terror, ¿no? Que creo que están, digamos, articulando un modo de aproximarnos a emociones, sensaciones, ¿no? Que nos hacen repensar de nuevo nuestra propia capacidad como humanos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos al terror de una voz maquinal, ¿no? O maquínica, ¿no? ¿Qué ocurre en ese lugar, ¿no? Por último, y quizás precisamente por todas estas dimensiones, uno de los elementos interesantes, ¿no? Creo que es explorar otras historias, ¿sí? Más que otras emociones, o pensar si algo tiene una relación compleja con la emoción, nos lleva a pensar una historia de nuestras emociones como humanos, ¿sí? Que es algo que en tanto historia no tenemos completamente asignado en torno a la voz, ¿sí? Entonces hay que investigar, como darle un poco más de vuelta también a qué es lo que significan, ¿no es cierto?, estas dimensiones emocionales de la voz. Mauricio también decía que son culturales, ¿no? Bueno, ahí hay todo un ámbito para explorar bastante amplio, ¿sí? Sí, sí, yo creo que hay un tema con las pasiones, con la idea de la pasión, nos sucede un poco como con la idea del lenguaje. Estamos siempre, o sea, siempre queremos establecer relaciones de sentido. Y yo creo que ahí es donde también la voz ha quedado también reducida a ser un vehículo de comunicación. Y no estoy pensando en la voz lírica ni siquiera en la voz musical, estoy pensando en la condición de la voz en una relación puramente perceptual, ¿no? Y en esa relación que se produce perceptualmente, que no tiene que ver con el sentido, sino que tiene que ver con una ligazón de otra especie, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, así como uno puede decir la voz no coincide siempre con su cuerpo, la voz tampoco coincide siempre con el lenguaje. Y eso yo creo que es lo interesante de algunas de las propuestas. Yo creo que el trabajo de Cecilia Vicuña, eh, que citó Javier, es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, es cómo no hacer coincidir el lenguaje precisamente con la voz como un asunto, con la voz como una experiencia simplemente, ¿no? Mientras estemos todavía atados a buscar sentidos, a preguntarnos primero por el sentido, entonces difícilmente vamos a poder descubrir también ese otro lugar de la condición. Y lo mismo sucede respecto de que es donde nos atrapamos precisamente cuando hablamos de los cantos de las ballenas o del lenguaje de los delfines. O sea, queremos aplicarle la idea de un sentido cuando tal vez lo que hace eso, tal vez sí genera vinculación o genera lógica de indicio, pero no es un lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo salirnos del lenguaje? Esa es una pregunta interesante para la voz. Y era un poco lo que a mí me interesaba, por ejemplo, pensar con este trabajo de Luciano Berio, que ya es muy antiguo, digamos, una obra del año 60, digamos, la secuencia 3, que trabaja precisamente con desarticulemos radicalmente la idea del lenguaje natural, digamos, y veamos qué sucede. Y lo que sucede es que empieza a aparecer el cuerpo de la intérprete, el cuerpo pero por dentro, eso que no vemos del cuerpo. Porque lo que nos empezamos a preguntar, ¿cómo diablos esto que está acá es capaz de generar toda esa amplitud de experiencia sensorial, ¿no? Eso a mí me parece fantástico. Bien, tenemos aquí una última pregunta
la voy a leer y también voy a hacer yo una pequeña síntesis para darles ahora sí la última palabra a cada uno. Dice la pregunta, para que haya voz o sonido, el maestro Eugene Rabin habla de abrir pequeñas compuertas internas que provienen del reino animal y heredadas por nosotros. ¿La máquina abre algún espacio o viene todo seteado? ¿Qué espacio abre la máquina y si ese mecanismo a su vez sensibiliza la entrega de la máquina y su relación con nosotros? Les dejo esta pregunta y yo simplemente quería sintetizar que justamente como decía Mauricio recién, hay algunas especies como de callejones que parecen sin salida en las teorías sobre la voz, que son la recurrencia hacia el lenguaje, la recurrencia a hacer corresponder una voz con un sujeto, e incluso cuando tratamos de escuchar las voces de otros seres, les otorgamos características o comportamientos humanos, entonces ahí hay algo interesante que explorar también en nuestras maneras de teorizar la voz, ¿no? Y me resuena mucho en lo que han hablado respecto a las máquinas. Entonces ahora les dejo el momento para que reaccionen a esta pregunta y ahora sí vamos cerrando. Y muchas gracias por sus exposiciones. Yo, para jugar, alterar el orden, yo creo que es muy interesante la pregunta, pero yo lo que plantearía es que el animal es una construcción humana también. ¿Ya? Los animales no se han llamado animales. Nosotros llamamos animales a aquello que no éramos nosotros, por lo tanto, por eso es interesante que en las dos exposiciones, cuando uno piensa post-humano, uno no piensa solamente en la máquina, y me interesó mucho lo que plantea Javier en ese sentido de la animalidad, ¿no? A mí, esto para mí se resuelve en una metáfora de Deleuze, ¿no? Eso que Deleuze habla del devenir animal y que piensa la subjetividad como una máquina, ¿no? O sea, Deleuze en ese sentido entra en el punto central de la cuestión, ¿no? O sea, eso que uno llama humanidad, en realidad no es humanidad, sino que siempre se construyó en torno a un otro, que es precisamente el límite, pero ese límite está siempre en movimiento. Por eso dice Deleuze, es un devenir animal. No es que el animal esté enfrente de nosotros y nosotros al otro lado como en una binariedad, no hay tal binariedad, hay tránsitos permanentes, ¿no? Hay una performatividad, así como la lógica de los géneros. Yo pienso más bien en ese sentido el aporte de la máquina, si es que ahora pensándolo un poco con lo que estaban diciendo en el chat, o sea, yo creo que la idea del cyborg es una idea que vuelve interesantemente sobre esta cuestión. En vez de seguir pensando binariamente, tal vez la idea es que esa construcción de humanidad quedó chica para la propia humanidad, ¿no? Lo dijo muy bien Javier, lo poshumano en realidad debiera llamarse poshumanista. No es contra la humanidad, es poshumanista, es contra una idea de la humanidad. Y esa idea de la humanidad que pensaba que el sujeto era íntegro, que pensaba que el sujeto se construía autorreferencialmente y todo ese tipo de cosas, en la que la experiencia de la voz viene a destruir. Y lo bello de eso es que lo había hecho hace rato. Yo creo que uno da para atrás y se da cuenta precisamente cómo la voz, liberada del lenguaje, ya había sido un problema. Bueno, es el problema de la ópera, del cantar, del concepto de diva, el éxtasis de la diva, toda la imaginaría que hay detrás, digamos, precisamente de toda esa construcción del poder de la voz como poder de hechizo, ¿no? Recuerden que los hechizos son orales. O sea, la bruja habla, los encantamientos se producen por la voz. Entonces, ahí está lleno de mitología que nosotros habíamos sepultado al querer solo entender que había sentido y no percepción, digamos, en este caso. Sí, yo no tengo mucho más que agregar, solo como recalcar, por supuesto, quedándome un poco en penumbras, ¿no? Está un poco oscuro todo aquí alrededor mío, pero recalcar, por supuesto, lo que decía Mauricio, esta idea del devenir animal. Creo que ahí se juega, y no solo devenir animal, ¿no? Esta idea de salir de las condiciones del humanismo para entender a nosotros, ¿no? Creo que hay un punto ahí muy importante en términos de lo que abre, ¿no?
Solo me gustaría como agregar, porque me gusta también harto esto último que decías, Mauricio, que siempre estuvo, ¿no? Uno de los elementos donde principalmente apareció, ¿no?, esta posibilidad de entender otras relaciones a partir de lo vocal, es también el fonógrafo, el gramófono a principios del siglo XX, ¿no? Sobre esto yo he trabajado un poquito, y claro, ahí ya aparece en 1900 ya la idea de una pérdida de la capacidad del habla humana, ¿no? Como que nos volvimos máquinas cuando escuchábamos un fonógrafo, ¿sí? Entonces eso ya al momento de escuchar este otro sonido, nosotros nos moldeamos con el sonido de la máquina y ahí cambia nuestro devenir. Devenimos máquinas, devenimos fonógrafos, ¿no? Entonces hay un montón de metáforas que con esto también se construyeron, ¿no? Pero claro, sobre eso también habla o nos permite entender la forma en que estamos hablando. Entonces, para responder directamente a la pregunta del chat, ¿qué es lo que abre, yo creo, estas dimensiones? Es una pregunta, una interrogación por nuestro modo de entender nuestra voz y particular y especialmente nuestra voz en relación con las máquinas, los animales y los otros, ¿sí? Ahí es donde creo que está lo que nos abre, ¿no?, la posibilidad. Bueno, muchas gracias Javier y Mauricio por protagonizar esta última sesión de los diálogos sobre la voz, que en esta ocasión consistía en una colaboración entre el Núcleo de Investigación Vocal que lidera Luis y MIFON Decir Más que Gritos y Susurros sobre voces de la música popular en Chile. Estamos súper contentos por los verdaderos diálogos que ocurrieron en estos días, que nos permiten hablar entre disciplinas, pero también más allá de las disciplinas. También sé que de los participantes, de los públicos, hubo harto interés por ejemplos, bibliografías, así que tenemos su lista de contactos y los vamos a mantener informados porque seguramente van a venir más colaboraciones. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y quiero agradecer a Andrea Salazar, también parte del equipo que estuvo moderando el primer día, y darle la palabra a mi compañero Luis para que cierre. La voz. Nada, súper cortito, agradecer nuevamente a Matucana 100, quien nos acogió en esta versión. Y para mí, como director del núcleo, encuentro que este tipo de colaboraciones, o este tipo de instancias de dialogar sobre la voz es tremendamente importante para comprenderla como un fenómeno que excede a lo humano, como que nos excede y tratamos de aprenderlo desde algún lugar y hay que jugar con sus reglas. Y en estas reglas encuentro que el diálogo es una de las formas como de llegar a esto. Eso, muchas gracias. En esta versión hemos tenido muchos participantes que son de Sudamérica, por lo tanto agradecerles a todas las personas de Colombia, Brasil, Argentina que se conectaron con nosotros. Y como decía Laura, reforzar de que se vienen más colaboraciones, que estén atentos a nuestros sitios web, que ahí estaremos indicando las bibliografías o los futuros trabajos. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Javier, muchas gracias Andrea, muchas gracias Matucana, muchas gracias a todos, a todas y a todos. Nos vemos el próximo año en un 7º diálogo sobre la voz, si es que nos podemos ver y juntar. Chao, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a todos.